Hoy en la mesa tenemos un juego de diseño y producción 100% colombiana, creado por nuestros amigos de Azahar Juegos. AI es un juego de aventuras en el que pueden participar de 4 a 10 jugadores de manera cooperativa. Como tripulantes de un barco pirata que acaba de ser atacado por un kraken en el medio del mar, los jugadores deben trabajar juntos para lograr sobrevivir y no ser devorados por el monstruo marino. El propósito de AI es completar los 4 objetivos necesarios para escapar del ataque del kraken antes de que el daño contra el barco sea irreparable. Los objetivos son izar las velas, cambiar el rumbo, disparar los cañones y atacar con espadas cualquier tentáculo que intente detener el barco. Además, se deben completar un total de objetivos secretos equivalente a la mitad del número de jugadores más 1. Setup. Después de desplegar el tablero, se deben ubicar las fichas de reputación del capitán, estado del barco y las 4 fichas de misión en sus respectivos espacios. También se ubican los 4 dados de ARG en las casillas correspondientes. Cada jugador recibe una loseta de pirata que debe ubicar mostrando un valor de 2 de reputación inicial, 2 tokens de votación, uno de AI y uno de ARC, y finalmente 3 cartas piratas que describen sus objetivos secretos. El jugador debe quedarse con 2 de estas cartas y descartar una sin mostrarla. El jugador que haya sido escogido como capitán toma su respectiva loseta de pirata por el lado que tiene la imagen, ya que su reputación está marcada en el tablero de juego. También toma 24 doblones y los tokens de órdenes, ubicando los 4 doblones restantes como ofrendas a Poseidón. Para comenzar el juego, el capitán debe repartir a su manera los 24 doblones entre toda su tripulación, incluyéndose a sí mismo, y entregando como mínimo un doblón a cada pirata. ¿Cómo se juega AI? Cada ronda del juego está compuesta por 9 fases claramente marcadas en la parte superior del tablero. Estas se repiten hasta que el barco sea destruido o la tripulación logre escapar. Fase del capitán. Si la reputación del capitán se encuentra en la casilla amarilla del kraken o más abajo, el barco recibe un golpe de daño inmediatamente, y si se encuentra en la casilla negra del kraken o más abajo, entonces cada golpe del kraken valdrá por 2 puntos en este turno. Si la reputación se encuentra en la casilla de motín automático, entonces se debe hacer un cambio de capitán inmediatamente. El nuevo capitán será el pirata con la reputación más alta, y en caso de un empate, el antiguo capitán decide quién será su sucesor. Luego se revisa el daño actual del barco y si se encuentra a la izquierda de alguna de las banderas piratas, entonces se debe ubicar un dado azul en cada una de estas banderas. Estos dados quedan bloqueados y solo se recuperan a medida que el barco es reparado. El capitán procede a tomar todos los dados que no están bloqueados, los que se encuentran en la zona de espera, y además tiene la opción de pagar 2 doblones para desbloquear todos los dados que se encuentran ubicados en la casilla de tabla. Los dados que se encuentran en la zona del kraken pasan a la zona de espera y podrán ser usados nuevamente en la próxima ronda. Dar órdenes. El capitán toma los dados disponibles y todas las fichas de órdenes y las reparte entre la tripulación. Esto puede ser delegado completamente por el capitán o se puede llegar a un acuerdo entre los tripulantes. Cada pirata debe recibir una orden como máximo y recibir la orden de no hacer nada en esta ronda también es posible. Los dados que no sean repartidos no podrán ser usados en esta ronda. Una vez esta fase termine, ni las órdenes ni los dados se pueden redistribuir. Votación. En la fase de votación, todos los piratas tomarán su token de AI si aceptan la orden que se les ha dado, o ARC si no lo desean, y al mismo tiempo los revelan exclamando su decisión. Si toda la tripulación vota AI, el capitán tiene la opción de pagar un doblón por cada punto de reputación que desea aumentar. Por cada pirata que vote ARC, el capitán pierde un punto de reputación. Fase de acciones libres. Los jugadores que hayan votado ARC y el jugador que haya sido asignado el token de la botella de ron deben declarar las acciones que van a tomar en la ronda y no pueden cambiar de opinión. Fase de reparar. El jugador con la acción de reparar puede gastarse de 1 a 3 doblones reparando el barco. Cada doblón gastado repara un golpe de daño y le otorga al jugador un punto de reputación. Los dados liberados por medio de reparación se mueven a la zona de espera. Fase de garfio. El garfio simboliza fraternidad entre piratas. El jugador que realiza esta acción gana un punto de reputación y debe dar un doblón a un pirata que en esta ronda vaya a lanzar dados. Este doblón se puede utilizar para cambiar cualquier resultado a un éxito, incluso un resultado de kraken. Un jugador no puede recibir más de un doblón de esta manera por turno, y si al terminar su turno no lo ha usado, entonces puede conservarlo en sus doblones personales. Fase de misiones. Las misiones de velas, timón, cañones y espadas se resuelven lanzando los dados y todas de la misma manera. Los dados se lanzan y se pueden volver a lanzar todos o algunos dados hasta 2 veces.
Los iconos corresponden a éxitos en las diferentes misiones y además hay símbolos de Kraken y tridentes. Los resultados de Kraken quedan inmediatamente bloqueados y no se pueden volver a lanzar. Al finalizar el turno del jugador, estos se convierten en golpes de daño contra el barco y luego se ubican en la zona del Kraken en el tablero. Los resultados de tridentes permiten que el jugador pague un doblón como ofrenda a Poseidón y pueda convertir el resultado en un éxito. Juntos o divididos. Si más de un pirata va a realizar la misma acción, pueden entonces decidir hacer sus lanzamientos de manera simultánea y así podrán sumar tanto sus éxitos como sus dados de Kraken. Sin embargo, cada jugador deberá pagar por sus propios tridentes si desean cambiar el resultado de estos dados. Si los jugadores lanzan los dados por separado, entonces cada uno resuelve su misión de manera individual y no se suman los éxitos parciales de un jugador que no logra completar la misión. Tomar dados de ARG. Solo los jugadores que han votado ARG tienen derecho a utilizar estos dados. Deben tomar como mínimo un dado, pero pueden usar hasta 4. Si más de un jugador tiene derecho a usar los dados de ARG en la misma misión, entonces deben ponerse de acuerdo sobre cuántos dados utilizará cada uno. Los dados de ARG tienen 2 resultados de Kraken, así que utilizarlos es mucho más arriesgado. Completar la misión. Una misión es exitosa si se consiguen el número de éxitos que señala la casilla respectiva. Los piratas que logran cumplir una misión ganan un punto de reputación. Los piratas que fallan una misión pierden un punto de reputación y si alguno de ellos había votado con su token de Eye, el capitán también pierde un punto de reputación. Fase de motín. La última fase de la ronda permite que cualquier pirata que tenga al menos 4 puntos de reputación tenga la oportunidad de iniciar un motín. Primero, este pirata debe rebajar su reputación a 1 y postular un nuevo candidato para capitán. Este puede ser cualquier pirata, incluso el mismo, pero no puede ser el capitán actual. Segundo, el pirata tomará una nueva carta de misión secreta y descartará una de sus cartas, ya sea la carta nueva o una antigua. Tercero, todos los piratas, excepto el que inició el motín, votarán al mismo tiempo con pulgares arriba o abajo, dependiendo si están de acuerdo con el cambio de capitán. Solo si hay una mayoría en la votación se hará el cambio. El nuevo capitán le dará vuelta a su loseta de piratas, la reputación del capitán se regresa a su máxima casilla y el antiguo capitán volteará su loseta mostrando un punto de reputación. Otras reglas. La reputación es lo más importante en un barco pirata. Si la reputación de un pirata está en 1 y este debe perder un punto más de reputación, se debe entonces lanzar un dado desbloqueado por la borda, ubicándolo en el espacio de la tabla. Cuando la tabla está llena, entonces el pirata deberá ofrendar un doblón a Poseidón. Si un pirata con 6 de reputación gana un punto más, este puede optar por quedarse en 6 o darle vuelta y regresar a un punto y reclamar un doblón de las ofrendas de Poseidón. Las misiones secretas se pueden completar en el momento que la condición de estas se cumpla. El pirata simplemente declara que completó una misión, ubica la carta boca arriba sobre la mesa, gana un punto de reputación y toma de nuevo 2 cartas descartando una de ellas. El pirata puede optar por gastarse sus cartas de misión para obtener sus beneficios. La carta de Kraken permite volver a lanzar todos los Kraken en una tirada. La carta de doblón permite tomar una moneda de las ofrendas de Poseidón. La carta de tridente permite lanzar los tridentes sin necesidad de pagar. Y la carta de capitán permite llevar la reputación del capitán al máximo. Las cartas utilizadas de esta manera se descartan y ya no cuentan para la condición de victoria. Fin del juego. El juego termina cuando las 4 misiones principales han sido completadas. Solo si los jugadores lograron también completar el número de cartas de piratas necesarias, ganan el juego. La carta secreta de traidor cambia las condiciones de victoria para que el jugador que la tenga. Este debe convertirse en capitán y dejar que el barco sea destruido. En este caso, solo este jugador es declarado ganador.